Contralínea pues reveló que hay resoluciones de jueces magistrados que han favorecido con liberaciones y amparos a presuntos delincuentes, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación y en una segunda instancia al cártel de Sinaloa. Hace unos días, igual la ministra presidenta Norma Piña llamó a un diálogo que se pusiera en el centro a las víctimas, pero pues el Poder Judicial en estos casos, cuando libera a estos generadores de violencia, pues no pone en el centro a las víctimas. Preguntarle su opinión al respecto y también qué mecanismos ha contemplado para garantizar el acceso a la justicia en el país. Pues es esta doble discurso, doble moral, que tiene mucho sus adversarios. Que expliquen estas liberaciones, que explique la presidenta de la Suprema Corte esta liberación y muchas otras. Los famosos abadazos que se dan, a ver que se expliquen. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya delincuencia de cuello blanco, delincuencia que también existe. ¿Por qué no explican en sus casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. Creo que de autoritarismo. O en efecto, porque no explica, lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña, la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte. O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento. Entonces es esta, entonces ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché en la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las características de esa elección? O sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso. Ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma del Poder Judicial, sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos. Ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión. Entonces, la renovación del Poder Judicial es buena. El otro día lo comentaba con una persona también que, digamos, de buena fe está preocupada por la reforma. Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a 3. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna 2 veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces me tocaría elegir a uno, también que serían 4 que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo. Pero después sería otro, después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente, a la hora de la hora se aliaron con otros grupos. Aquí es al revés, que los elige el pueblo. Cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos, porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos. En Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces. En este caso no, ni siquiera es por partido político, está planteado por perfil. Entonces hay, ¿quién los elige? No los elige la presidenta, los elige el pueblo de México. Entonces sí hay mucho más frescura. ¿A quién va a responder un ministro? Al pueblo. ¿A quién va, igual que yo? Igual que la presidenta, ¿a quién responde? Al pueblo. ¿A quién responderá el ministro o la ministra? Al pueblo. Entonces realmente la reforma refresca al Poder Judicial, le da democracia y entra una, buscamos es más justicia, que realmente haya justicia. Los mecanismos de, pues es eso, si se elige por la gente. Y además hay un tribunal que está revisando, no el Consejo de la Judicatura ahora, que es la Nacional. Si realmente hay un tribunal que está revisando
la actuación permanente de los jueces y se ponen, supongamos, es una hipótesis, reglas. Fallaste una vez, fallaste dos, fallaste tres, fallaste cuatro, y dependiendo de la falla que haya habido y las denuncias que se hayan presentado. Entonces sí va a haber un también nombrado por el pueblo de México que esté revisando la actuación de los jueces, magistrados y los ministros. Entonces el objetivo es fortalecer el Poder Judicial y por lo tanto. Continuamos con Camila Ayala, CEO. Buenas tardes, doctora. Una precisión, nos estaba presentando el número de población objetivo a apoyar, y mencionaba los 3.000 pesos de apoyo y los 1.300 pesos para los jóvenes. Pero en ese sentido, ¿cuál sería la bolsa de recursos para los jóvenes y 2026? Y también preguntarle por qué se decidió dividir este apoyo, esos apoyos en estos 2 años, si tendrá que ver con la presión financiera, creación de Sí, estamos estimando, de acuerdo a los ingresos planteados, y además que haya recursos también para obra pública, para los proyectos de trenes que estamos planteando, que estimamos que el primer año, para no fallarle a la gente, hay que ser muy claro, hay que decir siempre la verdad. Entonces, el primer año podemos acceder a, son alrededor, poco más de 50,000 millones de pesos para los dos programas. para los Sí, son alrededor de 60,000 millones. Más bien, para 2025. Pero de que va a ser universal, esperemos ya poder tener todos los recursos para que en el 2026 sea universal, y si no, seguro, en el 2027. Lo dije siempre en campaña, que iban a ser, siempre dije, el primer año, 2025, van a ser 1,000,000 de mujeres. Lo dije en los 100 puntos. Eso, con 3,000 pesos son 18,000 millones de pesos, pero va a ser un poco más de 1,000,000 de mujeres, considerando 63, 64 años. Y en el caso de niños y niñas, también siempre en los mítines decía, van a ser 3 años para poder cumplir con la beca universal.